¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto nuevamente saludarlos en su programa. Y bueno, amigos, pues para no perder la costumbre, tenemos un programa muy especial, sobre todo porque nos acompaña una experta en temas de derecho tecnológico, de seguridad nacional, de seguridad de la información. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos que la doctora Vanessa Díaz Rodríguez. Ustedes la conocen. ¿Quién es la doctora Vanessa Díaz Rodríguez? Pues bueno, es especialista en Derecho a las Tecnologías de la Información, en Seguridad Nacional, es abogada, cuenta con un doctorado en la Universidad de Australia en datos biométricos, si no me equivoco, ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, ya la hemos en otros programas, me tardaría ahorita 10 minutos en dar su semblanza en general, pero es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Mario. Para mí es un honor estar siempre contigo, acompañándote y acompañando también a tus televidentes. No, pues gracias a ti, sobre todo que nos ha dado el privilegio de presentar su nueva obra. ¿De qué estamos hablando? Del libro Seguridad Nacional, el cual lo hizo en coautoría con Ernesto Villanueva, ¿verdad? Es así. Y es publicado nada más y nada menos que por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Guadalajara. Por tal motivo es muy importante, sobre todo en la época en la que vivimos actualmente, conocer de estos temas, conocer de los temas que abarquen la seguridad y demás temas que sean importantes en el ámbito de la Ciudad de México, del país en general. Por tal motivo hemos invitado a la doctora Vanessa con nosotros para que nos platique de su libro y de la importancia del mismo. Pero bueno, mi estimada Vanessa, ¿qué versa este libro? ¿Qué podemos encontrar en este libro? Mira, abarca no nada más un solo concepto, porque no hay un solo concepto actualmente sobre seguridad nacional. Entonces, abarcamos varias teorías, desde la contractualista hasta la teórica de la liberación, e incluso hacemos un pequeño análisis con muchos detalles sobre los tipos de tecnologías que se han estado utilizando, y abarcamos desde el punto de la Guerra Fría, y los ataques del 11 de septiembre con los ataques terroristas que fueron los que cambiaron un poco los panoramas a contexto interno y externo, ¿no? de un país. Claro, mira, como bien hemos visto en estos últimos días se han dado diferentes problemáticas alrededor del mundo precisamente en torno de la seguridad nacional. ¿Nos puedes platicar cómo ha evolucionado en México este tema de la seguridad nacional? Mira, yo creo que no nada más ha evolucionado en México, sino también tiene un impacto a nivel nacional, obviamente, y va con la corriente de esta nueva gobernanza. ¿Qué es esto? Es decir, democratizar a las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo hacerlo sin perder el control que puede tener un Estado frente a los intereses de otro Estado o a intereses de otros particulares o de algún grupo en específico? Y precisamente el libro hace un análisis de cómo es la política nacional de seguridad, no nada más en México, sino toma 14 países y va analizando caso por caso y va diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando nos encontramos que hay países como Estados Unidos, como Alemania, que quien elabora la política nacional de seguridad pues es el presidente y tiene que ser aprobado por el Congreso? Y si hay alguna observación o alguna modificación, es interpretada como un tipo de censura para el presidente, ¿no? Para la figura del presidente, o en el caso de Alemania, pues para la primer ministro. Entonces, en el caso mexicano, bueno, vamos analizándolo precisamente del impacto que tiene la figura de esta Guerra Fría y México y su posición como un país importante en Latinoamérica que tiene que sobrepasar los balances entre Estados Unidos y los problemas que van teniendo Latinoamérica. Entonces, hace un recorrido en el caso mexicano precisamente del papel que tiene Estados Unidos en algunos conflictos latinoamericanos, ¿no? Como la situación del Cóndor, posicionamientos o escuelas en Latinoamérica a través de la CIA, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos analizando cada uno de estos. Aparentemente es un libro delgado, pero sí trae ejemplos muy claros sobre este tipo de cuestiones.
Pues muy bien, mira, si te parece, cuando hablamos de seguridad nacional, pues cada persona, cuando no son expertos en la materia, y no estoy diciendo solamente abogados, cuando no son expertos en la materia, no importa cuál sea la rama, tenemos diferentes definiciones o diferentes conceptos que se nos vienen a la cabeza en general. ¿Nos podrías decir o platicar un poquito este concepto que deberíamos tomar de seguridad nacional? Claro, mira, el concepto de seguridad nacional, como ya lo comentábamos al principio, va evolucionando. Y primero es precisamente ese control de influencias externas o incluso internas dentro de un territorio. Y después vamos a encontrar, como en otros países, que sobre todo en la Unión Europea, elementos ya más amplios, como desarrollo sustentable, como alimentación, como desarrollo en términos generales, tanto de transporte, de luz, petróleo, agua. Entonces, no hay una definición única, pero lo que sí hemos visto es que existe precisamente una ampliación a los términos de los cuales desde hace mucho tiempo se han estado estudiando, y existen varias teorías. Muy bien, Vanessa. Pues mira, debido al momento histórico que estamos pasando de la falta de seguridad, no solamente en México, sino en muchísimas partes del mundo, me gustaría un poquito que me platicaras qué podemos encontrar dentro de este libro sobre la seguridad nacional. Mira, podemos encontrar primero la primera parte en donde decimos, bueno, ¿es un Estado constitucional democrático? ¿Qué es? Va a tener controles, va a tener una constitución, va a tener un sistema jurídico. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas o de la defensa o de la seguridad nacional e internacional, en dado caso, frente a este papel y al balance que debe de tener dentro de la Constitución? Entonces partimos del hecho primero de un análisis teórico en el que se encuentra y se identifica precisamente que un Estado constitucional democrático va a estar limitado o va a tener dos pilares fundamentales. El primero es que va a tener un reconocimiento de libertades públicas frente al Estado para poner límites a ese poder público, y el segundo, bueno, va a tener controles internos y externos para la administración pública. Y es ahí en donde se justifica precisamente la democratización de las Fuerzas Armadas para que pasen a un poder civil, por decirlo de alguna manera. Es decir, vamos también a hacer un desarrollo de los congresos de 14 países, del poder legislativo de 14 países, en los cuales vamos viendo cómo van regulando estas normas jurídicas y bajo qué esquemas. Muchos vamos a ver que se encuentran democratizados en el sentido de que son transparentes, es decir, que el presupuesto que se le va a asignar a esa política pública de seguridad nacional o de Fuerzas Armadas va a ser discutido ampliamente. En algunos otros países encontramos que no, y en otros incluso va a haber una posibilidad de un presupuesto participativo en Fuerzas Armadas. También va a haber una discusión de acuerdo a cuánto se le está asignando del Producto Interno Bruto en cuestión de compra de armamento, por ejemplo. Y evidentemente todo este tipo de discusiones públicas van democratizando esa parte de seguridad nacional que aparentemente estaría blindada, ¿no? En el caso de solicitudes de acceso a la información es un claro ejemplo. Todo lo que es de seguridad nacional es confidencial, es secreto de Estado, ¿no? Por motivos de seguridad nacional. Y nuestras legislaciones son, cuando tratan de definir seguridad nacional, son muy amplias. ¿Por qué? Porque te abarca estabilidad política, estabilidad económica, posiblemente estabilidad política, estabilidad jurídica. Sin embargo, vamos a encontrar otros países en donde van diciendo, no, a ver, con calma. Mientras más democrático, mientras más público sea esto, muchísimo más confianza van a tener nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, en el caso mexicano es importante destacar que, de acuerdo a varias estadísticas, las Fuerzas Armadas gozan de una gran credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía mexicana. Y esto se debe precisamente al papel que juegan nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros no somos un país que sea bélico en estricto sentido hacia el exterior. Generalmente, y ese es el cambio que hemos tenido en nuestra política interna de seguridad nacional, precisamente para poner a las Fuerzas Armadas en el combate contra las drogas, por ejemplo, contra el narcotráfico, ¿no? En casos específicos, contra los crímenes transfronterizos en algunas cuestiones. Y es ahí en donde empiezan las discusiones que a veces pareciera que confunden a la ciudadanía. Pero es muy claro el debate. El Congreso de la Unión hizo muy claro, es decir, existe una cuestión de seguridad pública, que es la que te va a dar la paz, la certeza, ¿no? La tranquilidad, y en cambio seguridad nacional son todos esos intereses
que pueden contrarrestar precisamente esa seguridad pública. Entonces son dos conceptos diferentes que aparentemente luego en los medios de comunicación pareciera que se confunden, pero no, están completamente divididos. Bueno, este apartado que nos haces entre seguridad pública y seguridad nacional es muy importante, sobre todo por los tiempos que están viendo, ¿no? Perdón que sea tan reiterativo, pero en nuestro país, porque muchas veces nosotros culpamos cuando llega a haber algún problema de seguridad, por ejemplo, en algún estado, en alguna región, etcétera, creemos que es un problema también de las Fuerzas Armadas, cuando no es así, cuando nos dejas muy claro. ¿Nos puedes dar un poquito más o poner algún ejemplo de diferencias que hay entre Fuerza Armada, entre fuerzas locales, fuerzas regionales, seguridad Claro, nacional? mira, nosotros recientemente cambiamos la política de seguridad pública como país a un mando único, ¿no? Estatal. Sí. Entonces, eso va a permitir precisamente que mayor presupuesto pueda asignarse a esa seguridad pública, que es decir, a la gendarmería, ¿no? A los policías. Exacto. Y no tanto a las Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas han tenido que entrar a varios estados precisamente por el armamento con el que cuentan los delincuentes, ¿no? En algunos términos, incluso a nivel internacional, se habla que la policía no tendría, es decir, las cuestiones, el cuerpo que trabaja bajo el esquema de seguridad pública no tiene por qué salir armado. Es más, si analizamos, por ejemplo, el caso de Inglaterra, pues no salen con pistolas los policías, ¿no? Así es. En el caso de México, pues sí, porque las realidades y la cultura también, y el sistema jurídico también es diferente. Sin embargo, no pueden hacer frente en algunos estados, a las cuestiones del orden del crimen organizado. Y sí lo hace entonces las Fuerzas Armadas. Es por eso que incluso la gente encuentra a veces alguna resistencia cuando en algunos estados en específico, sobre todo del norte, se despliegan las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra Constitución establece la prohibición expresa de que las Fuerzas Armadas entren y se violenten los derechos humanos. Ese es el gran temor. Y efectivamente, nuestra Escuela de Seguridad Pública y Seguridad Nacional no hizo al principio una distinción en la defensa de los derechos humanos. Entonces es muy común, y son expertos generalmente, en tácticas de tortura, ¿no? En las confesionales sobre todo, ¿no? En sacar esas declaraciones a través de la violencia. Entonces, prácticamente ese es el temor de la población y de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, también existen figuras que pueden establecer y que debemos de ejercer y que debemos de activar para señalar que en caso de que las Fuerzas Armadas efectivamente se esté cometiendo una violación de derechos humanos, pues sea detectado de manera inmediata para que en los esquemas que se deberían un poco más de democratizar desde mi perspectiva, pudieran hacerse frente y revisar esas violaciones o esas presuntas violaciones de derechos humanos. No, completamente de acuerdo, pero yo creo que esta es una parte de los retos, si no es que el reto más importante, podríamos decirlo, sobre todo en materia de derechos humanos, pero creo que existen otros retos, Vane. ¿Qué nos pudieras platicar sobre otros retos que pudieran existir? Mira, a raíz de la caída del muro de Berlín, iniciamos no es que no existieran tecnologías en ese entonces. Recordemos que la Guerra Fría es precisamente el auge del crecimiento armamentista, ¿no? De esta evolución de técnicas y de tecnologías para destruir o para espiar o para contraatacar algunas cuestiones de algunos otros estados, de estos dos bloques. Cuando cae el muro, empieza una nueva reorganización a nivel internacional, pero también se va desarrollando con esto a la par nuevas tecnologías. Es como si se terminaran las patentes en tecnologías, ¿no? Y se empieza a democratizar esta parte de desarrollo tecnológico. Y cuando se dan los ataques terroristas en Estados Unidos, es ahí en donde empezamos a ver el auge de nuevas tecnologías para tratar de identificar, prevenir y hacer frente a los ataques terroristas. Por ejemplo, este es un tema o este es un concepto de ataques terroristas que no estaba en la concepción original de seguridad nacional, pero ahora ya lo está, ¿no?
Sí, claro, son nuevos temas que están saliendo. Vale, está súper interesante, no habíamos tenido ningún programa similar en todos estos años aquí en Data Protección. Por lo tanto, amigos, los invitamos, ya vieron, está muy interesante el programa. Vamos a un mensaje comercial y regresamos en un momento. Por cierto, no pudo estar con nosotros Joaquín Elizalde el día de hoy por motivos de trabajo, pero estará la próxima semana. En un momento regresamos. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con nuestra invitadaza, la doctora Vanessa Díaz Rodríguez, experta en temas de seguridad nacional, de tecnologías de la información. Y bueno, platicando un poquito y tomando el tema de las tecnologías de la información. Estimada Vanessa, en estos tiempos me gustaría un poco, cuando hablamos de tecnologías de la información, la gente va inmediatamente a pensar que estamos hablando únicamente de Internet, de cuestiones antivirus, programas.
¿Nos puedes platicar un poquito qué tipo de tecnologías de la información y comunicación también se están utilizando para la seguridad nacional? Pues mira, la seguridad nacional va a tener varias etapas. Una es la base núcleo, que es precisamente la arquitectura que se va a diseñar para implementar tecnologías de la información en defensa o contradefensa, ¿no? En alguna instalación o en alguna política pública de seguridad nacional. Después va a tener una parte de desarrollo de ese propio sistema y luego viene la parte del tratamiento de esa información. Estas tres etapas van a tener tipos de tecnología diferente que puede ser más útil para una de estas etapas o pueden utilizar cualquier tipo de etapas. La primera y la más básica precisamente es a lo mejor el Internet, ¿no? Que es un sistema en donde puedes tú conectar fácilmente varios dispositivos y tener controlada un área de seguridad, por ejemplo. Pero también podríamos tener este núcleo básico desarrollado, bueno, primero por el mismo gobierno, por la misma entidad pública, o bien por empresas privadas que se dedican a vender este tipo de equipos. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Francesa, todo su sistema de equipo en aviones proviene de una empresa privada, ¿no? Eso es lo interesante. Y precisamente son los que han desarrollado toda la tecnología de las cámaras Canon. Es decir, que te viene todo lo de GPS, los movimientos infrarrojos, ultravioleta, bla, bla, bla. Todo ese tipo de desarrollo lo tiene esta empresa y se lo ha colocado a la Fuerza Aérea francesa. Después también vamos a tener, por ejemplo, los sistemas de cómputo que van ligados o que van aterrizados a un servidor que va a ser como que la madre de todos los servidores dentro de nuestro núcleo básico de seguridad nacional. En este sistema podemos encontrar muchísimos tipos de sistemas, vaya la redundancia, de tecnologías de la información dedicados a seguridad nacional. El primero, por ejemplo, y el más popular es el de España, que se llama SIOIG, que es utilizado para desmantelar todo lo que fue la ETA, por ejemplo, y está basado en reconocimiento de voz y algunas cuestiones de huellas dactilares, que son los datos biométricos. Después, el segundo más importante en ese tipo de sistemas es el SWIC que tiene México, que está ligado a lo de la plataforma México, pero que a diferencia del español es que te permite tener 7 bases de datos que son a nivel nacional. Cada una tiene una ley nacional en la que se encuentran pues, los datos biométricos y todos los antecedentes, por ejemplo, del personal de seguridad, tanto de las prisiones o de los centros penitenciarios, como también de la policía. También tenemos el reconocimiento de voz que fue elaborado por una empresa rusa, muy popular por allá, y que se encuentra administrada por lo que antes era la gobernación, pero bueno, recordemos que gobernación tiene varias áreas, y ellos están manejando precisamente esa base de detección de voz en el cual se generan alarmas cuando se encuentran palabras que para ellos fueron clasificadas, como por ejemplo talco. No es esa, no se la vayan a creer, pero si tú en una conversación telefónica pronuncias la palabra talco, se acciona un sensor que va siguiendo la conversación para detectar si esa conversación tiene algún nexo con el crimen organizado, sobre todo en búsqueda de narcotraficantes, o bien para detectar servidores públicos en cohecho, o bien secuestros, ¿no? También vamos a tener otro tipo de sistemas, incluso ya unos sistemas que son utilizados como vigilancia por parte de una sociedad proactiva en seguridad nacional o haciendo actividades de seguridad nacional que se realizan a través de monitoreos, por ejemplo, monitoreos marinos. Para el conteo, bueno, me puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso en seguridad nacional? Bueno, precisamente el conteo de la fauna marina y de la flora marina como un recurso de desarrollo sustentable, que ya hoy en día ese concepto pues forma parte de la seguridad nacional. Sí, son recursos naturales, completamente protegidos por la seguridad nacional, ¿no? Y no solamente nacional, sino a nivel mundial. Así es, como es importante saber cuántas ballenas hay, por ejemplo, de cada especie, tipos de tiburones, algas marinas, todo este tipo de elementos lo realizan organizaciones científicas, sobre todo,
en donde, bueno, a través de la tecnología se utilizan. Y recordemos, fíjate que hay un nexo entre los animales y la tecnología implementada por Seguridad Nacional. Los primeros programas durante la Guerra Fría para el desarrollo de torpedos, pues fueron utilizados a base de los leones marinos. Siguiendo la figura de un león marino, podemos más o menos distinguir que pues, se parece a un torpedo. Y igual lo mismo con los delfines, que detectan ciertos sensores o incluso zonas en las cuales pudieran encontrarse en el fondo marino algunas minas o algún tipo de sensor que impida el paso, ¿no? Y bueno, los leones marinos y los delfines pues se pueden sumergir muchísimas más veces que el ser humano, ¿no? Claro. También hay otro tipo de tecnología que a lo mejor y es muy burda, que es el hecho de pintar los barcos o la flota naval en colores blanco y negro a través de líneas como cebras, y es precisamente porque a lo lejos no se podría distinguir la velocidad a la que se está acercando y la distancia con el ¿no? También tenemos dentro de los animales, y siguiendo con los animales, pues los perros, ¿no? El animal canino, precisamente nuestro amigo, que lo utilizamos para detectar pues tanto bombas como drogas, ¿no? Hay un proyecto de la Universidad de Berkeley en donde se están desarrollando plantas y las cuales pueden detectar también incluso bombas o algún tipo de droga. Entonces, bueno, hay muchísimo tipo de tecnología que se está utilizando, no nada más la tecnología electrónica de información y comunicación, sino también existen otros tipos de tecnologías como la química, la biométrica precisamente, que nos permiten o que son implementadas para cualquier tipo de actividad de inteligencia o contrainteligencia en materia de seguridad nacional. Muy bien, pues mira, Vane, todo esto y está súper interesante. Yo me quedo con 1000 palabras, que espero que podamos volver a platicar este tema de seguridad nacional más adelante, porque créeme lo que me quedo con 1000 preguntas, pero quiero terminar con las que tengo preparadas. Ya hablamos de cómo surge la seguridad nacional, cuáles son las tecnologías de la información que se utilizan, que de una manera impresionante nos acabas de platicar cuáles son estas, pero hay un factor que es el más importante de todos, que es el de las personas que manejan la seguridad nacional. En este tenor, y hablando de las tecnologías de la información, me gustaría que nos platicaras qué papel juegan las personas que manejan las tecnologías de la información dentro de la seguridad nacional, porque eso también es importantísimo. Claro, y uno de los conceptos por los cuales se señala que la seguridad nacional debe estar democratizada es precisamente que el secretario de Estado, bueno, en nuestro país, por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Ok, entonces ahí conjuga un papel de ciudadano, ¿no? De sociedad civil, por decirlo de alguna manera, como jefe de las Fuerzas Armadas. Otro de los papeles que debe distinguirse es el papel del secretario de Estado. Se recomienda que ya sea el secretario de Defensa, o en el caso de México, que tiene secretario de Defensa y secretario de Marina, sean civiles. En el caso de México no lo son. Pero bueno, esa es una recomendación que existe a nivel internacional. Muy pocos países la han estado implementando. Pero también se establece que dentro de la vigilancia de las Fuerzas Armadas exista un consejo de ciudadanos conocedores de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional que pudieran, no que sirvan como asesores del presidente o asesores de las Fuerzas Armadas, sino de que existan la implementación por parte de protocolos de protección de derechos humanos en el caso de las Fuerzas Armadas. Pero vamos más allá. También hay tecnología hoy en día que se puede adquirir por parte de los ciudadanos a un muy buen precio y que nos sirve o que es utilizada como videovigilancia, y esta pudiera ser utilizada por cuestiones de seguridad nacional. El claro ejemplo, es en la frontera de San Antonio. Bien, tenemos ahí un río, el río Bravo, pero en los árboles están instaladas cámaras que es de videovigilancia, pero que son monitoreadas por vecinos aledaños del otro lado. Y ellos, cuando notan que hay un mojado, ¿no? o un mexicano o un latinoamericano tratando de cruzar la frontera, dan aviso al sheriff. Y la prueba es, que se encuentra, bueno, que se les entrega, sobre todo para ubicar la zona, es precisamente la imagen de estas cámaras en donde se detectó a este inmigrante tratando pues, de cruzar la frontera. Claro, también podemos tener otro tipo de ejemplos, ¿no? Las cámaras de circuito cerrado, ¿no? Las CCT, que igual hoy en día es muy fácil bajar un programa, instalarlo en nuestro celular y poder monitorear, ingresar incluso a lo mejor a ciertos circuitos
para poder monitorear algunas partes que se supone que no tendríamos por qué. Entonces, es un papel muy importante el que ha tenido la sociedad civil respecto en los últimos años, en el incremento del papel o de las actividades que pudieran figurar como seguridad nacional, y apenas vamos empezando. Por eso no ha habido una regulación como tal, y yo tendría que decir que la tecnología por sí misma no tendría por qué regularse, sino a las personas que están desarrollando o que están implementando estas actividades como seguridad nacional. ¿Por qué? Es una rama que está la línea entre la protección o los intereses propios del Estado muy delgada cuando estamos hablando de conflictos internos, ¿no? Es muy fácil pasar de un golpe de Estado, ¿no?, a mantener el Estado a base de unas Fuerzas Armadas. Claro. ¿No? Entonces sí, ahí hay un peligro que ya está identificado, sencillamente no ha sido explorado afortunadamente en muchos casos, pero sí es algo que es una tendencia y que será un reto venidero para poder legislar propiamente. No, pues, y eso que nos mencionas está súper interesante, más por la situación que hemos vivido en los últimos años en México, en las cuales han estado apareciendo diferentes tipos de autoridades por la misma sociedad civil, ¿no? Recordemos lo que sucedió en el estado de Chiapas ya hace muchos años con el ejército zapatista, claro, lo que acaba de suceder en Michoacán con el doctor Mireles, y en fin, está súper interesante. Si me permites, estimada Vanessa, vamos a un corte comercial, porque bueno, ya estamos en tiempo. Amigos, no se vayan, ya saben, está súper interesante presentando el libro de la doctora Vanessa, Seguridad Nacional. No se vayan, regresamos en un momento. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
tal, amigos? Seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en la presentación del libro de la doctora Vanessa Díaz Rodríguez, Seguridad Nacional. Y bueno, en este mismo tenor y para completar un poco, cuando nos fuimos al corte comercial, estábamos platicando de las diferentes situaciones que se han dado en los últimos años por parte de la sociedad civil, que se han dado los llamados pues seguridad de las distintas regiones que han surgido sin ser reconocidos por la autoridad. ¿Qué nos pudieras platicar un poco del involucramiento de la sociedad civil en estos temas de seguridad? Pues mira, afortunadamente en nuestro país y a nivel sobre todo latinoamericano, la verdad es que hemos aprendido de los errores, y si bien es cierto que cuando el Estado se equivoca siempre sale algún grupo, como en el caso del 94 que salió el subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación, bueno, ese tipo de cuestiones y recientemente los casos que tú mencionabas antes del corto en Michoacán, pues nos van planteando en la agenda la necesidad de revisar precisamente nuestra política nacional de seguridad o la política de seguridad nacional, como quieran llamarla. Pero lo importante aquí es precisamente aprender de esos errores. Y es decir, al final del día tenemos que estar conscientes que la sociedad, le estamos dando a la sociedad hoy un papel muchísimo más importante dentro de este juego de Estado. Ya no nada más decimos hay una relación de Estado entre Estado o Estado y sociedad, sino también con las mismas tecnologías hemos tenido ese avance, ese mal llamado empoderamiento, que creo que tú y yo coincidimos en que a veces no es empoderamiento ese término, pero con las tecnologías pues vamos acercándonos al Estado, gobierno abierto, ¿no? Datos abiertos, en donde a veces la ciudadanía lleva la batuta y va marcando las pautas al Estado, porque así debe de ser la conformación de una democracia, y no esperarse. Lo mismo entonces pasaría con la seguridad nacional, en donde el Estado se ve limitado, muy preocupado a lo mejor por tratar de tener tareas propias del Estado, en donde, bueno, pues los ciudadanos también tenemos la oportunidad y el derecho de participar con ciertos límites respecto al desarrollo de nuestra política de seguridad nacional. Con la ayuda de las tecnologías de información, pues esto se hace muchísimo más fácil. Que pudiera llegar a tener un peligro, porque hay obviamente una parte dura, ¿no? de conservadurismo respecto a dejar a la ciudadanía ser partícipe dentro del esquema de seguridad nacional. Es obvio que hay cierto recelo, pero también debemos de aprender a sumar. Y el tema de seguridad nacional no puede dejarse afuera, ¿no? Las tecnologías están para quedarse, van a seguir desarrollándose, y muchas veces quien las desarrolla ahora es la sociedad civil, no tanto ya el Estado, ¿no? Claro. Estamos viendo entonces que una parte muy importante de la seguridad nacional al día de hoy, nos está quedando muy claro, es involucrar a todas las partes que componen al Estado, y cosa que anteriormente no se hacía, ¿no? Por cuestiones que surgía la beligerancia en un momento dado, porque no daban el involucramiento precisamente de todas las partes, ¿no? O sea, no oían todas las voces. Claro. La sociedad civil, el gobierno, los gobiernos municipales, el gobierno federal, algo que en conjunto ya está llevando a crear una mejor seguridad nacional aunado a las tecnologías de la información. Todo esto que nos comentas es magnífico. Pues yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo estamos actualmente en general en temas de seguridad nacional en todo México. Ahora sí, ya no regional, ya no en México, ¿cómo nos encontramos en Pues este mira, momento? Estamos en pañales prácticamente por las nuevas reformas que se han establecido a través no solamente de este último sexenio, sino de los últimos 3 sexenios. Pero lo que hemos visto y logrado identificar es precisamente este reacomodo entre el Estado y el papel que debe de hacer dentro de las Fuerzas Armadas con las nuevas políticas públicas que se han estado implementando, y sobre todo el incremento del Producto Interno Bruto, que ahorita más o menos está en un 26%. Para muchos van a poderlo criticar porque a lo mejor es más de lo que se da a educación o a algún otro rubro, claro. Pero también es cierto que las nuevas necesidades a nivel internacional han obligado a México a reforzar y a modernizarse completamente para hacer frente a una política de seguridad nacional pues lo más idónea posible. ¿Y por qué? Porque antes no teníamos una plataforma México, entonces se tuvo que invertir en tecnología para implementar esa plataforma México. Podrán decir, bueno, es que no está funcionando bien.
no está a lo mejor funcionando bien, tiene sus errores, pero vamos aprendiendo. Tiene muy poco que se implementó. Además, siempre la realidad mexicana es muy distinta a cualquier otro país. Nosotros estamos acostumbrados a que termine el sexenio y se acaba el proyecto, se acaba la política pública. En cambio, la Plataforma México se diseñó para poder seguir a largo plazo. Sin embargo, ha jugado un papel diferente dentro de las prioridades de cada uno de los sexenios, pero ahí está. Recordemos el Plan Mérida, que también se implementó en el tercer sexenio, hace 3 sexenios. Ahí va caminando, no se ha completamente desarrollado, pero también México ha jugado ya otro papel que le ha permitido hacer un buen papel en representación a nivel internacional, pero sobre todo consolidando la parte interna. Sí tenemos grandes problemas que hemos estado enfrentando como hemos podido. ¿Por qué? Por los recursos, por las situaciones. Se ha modernizado incluso el equipo mismo de las Fuerzas Armadas. Se han tratado ya de desarrollar armamento 100% mexicano, por lo cual pues también eso significa una inversión considerable en tecnología, en hacer el diseño, bla, 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 ¿no? Entonces, México va caminando, se va perfilando como un país que al menos a nivel interno está tratando de marcar bien la modernización de ese descuido que se tenía dentro de las Fuerzas Armadas y de la Marina, con miras a lo que se viene en un contexto global, porque ahora no podemos hablar de México aislado y sobre todo en un tema de seguridad nacional. Hay que ver los otros organismos internacionales, si bien no jugamos hasta hace poco, y si los estudiosos del derecho internacional lo sabrán bien, antes no éramos miembro del Consejo de Seguridad. México en alguna ocasión se impulsó para que fuera miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y bueno, hemos tenido un cambio dentro también de esa política a nivel internacional que poco a poco nos va marcando un caminito más moderno, más elocuente con las nuevas necesidades del propio país, ¿no? Entonces, ahí vamos. El libro sí habla precisamente a fondo, toca este tipo de situaciones, analiza precisamente las políticas nacionales de los 14 países, pero también entra a un apartado exclusivo de México con relación al presupuesto que se ha ejercido, al tipo de armamento, al tipo de tecnología que está utilizando y a la política pública como tal que se ha estado implementando. Muy importante, porque desgraciadamente no tenemos mucha oportunidad de conocer esta información de las políticas públicas, cuánto estamos, y aunque tenemos la información, tal vez si la buscamos a manos de gobierno, si la pedimos en algún momento, no nos van a dar toda por medio de transparencia, pero si alguna parte, pues vaya, ¿qué más que con este libro conocer precisamente en qué consiste la seguridad nacional, pero no en un entorno, digamos, general, en un entorno un poco técnico, sino de manera que podamos entenderlos todo. ¿De qué trata la seguridad nacional? ¿Cómo está conformada? ¿Qué es lo que constituye? ¿Cuál es la importancia de tener al día las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo está dividida tanto la seguridad nacional como la seguridad local? Que son dos cosas completamente distintas. En ese tenor, pues no nos queda más que recomendar el libro y por mucho, bueno, ustedes conocen muy bien a la doctora Vanessa Díaz Rodríguez, ha estado con nosotros y pues es garantía, el simple hecho de que ella lo haya escrito es garantía. Además de que, bueno, también el doctor Ernesto Villanueva, pues qué podemos decir, también gran especialista en estos temas, entonces lo recomendamos para que lo lean a todo nuestro auditorio. Mi querida Vanessa, ¿quisieras agregar algo más sobre este libro? Pues no, nada más, está diseñado precisamente con un lenguaje bastante fácil, claro, sencillo, para que cualquiera que esté interesado en materia de seguridad nacional pueda leerlo. No hay grandes tecnicismos, se trató precisamente de evadir ese tipo de cuestiones para agilizar la lectura y la comprensión, sobre todo del tema como interés de socialización de la materia.
Mira, bueno, sí quiero agregar un poquito, si me lo permites, mi estimada Vanessa. En las universidades se da la materia de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, se ven los temas de beligerancia, de guerra, insurgencia, etcétera. Pero es tan importante que conozcan ese tema de seguridad nacional que yo lo recomendaría incluso para la parte de las universidades, para que los alumnos, sobre todo, no solamente para los que están estudiando Derecho, sino relaciones internacionales y en general, como de cultura general, que conozcamos un poco la seguridad del país donde nos encontramos, sobre todo por la época en la que estamos viendo de las tecnologías de la información, de inseguridad, que está no solamente en México, sino en todo el planeta. Y bueno, no me queda más que agradecer realmente que nos haya acompañado la doctora Vanessa, que nos haya permitido a nosotros presentar su libro. Esperemos no sea la última vez y que vuelvas nuevamente a presentarnos tu obra cuando gustes. Esta es tu casa, mi estimada Vanessa. Muchísimas gracias, Mario. No, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por esta oportunidad. Y espero verlos pronto. Claro que sí, Vanessa, esta es tu casa cuando gustes. Bueno, amigos, pues este ha sido su programa Abogados al Día, Data Protección. No pudo estar con nosotros el día de hoy Joaquín. Esperemos que ya esté con nosotros nuevamente el próximo martes. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Astele.tv